Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Irene Weiss es la profe. Revelaciones, ideas, crítica con sentido. La ciencia y la investigación, más simple y más cerca. Irene, en Sábado Verde. La sobrepesca es la pesca excesiva realizada por el ser humano, ya sea sobre peces o mariscos, en océanos, pero también puede ser en aguas continentales como lagos y ríos. Tiene efectos devastadores sobre los ecosistemas, que van más allá del impacto directo que se ejerce en las especies capturadas, ya que una variación notable y repentina del número de ejemplares en una especie puede ejercer una presión intolerable en su ambiente natural. Les doy un ejemplo. Si se elimina la mayoría de los ejemplares de una especie en un río, otras se van a colocar en una situación predominante que va a impedir indefinidamente el restablecimiento de la población de esa especie que se eliminó. Y ese reemplazo puede romper cadenas alimentarias en un ecosistema y también contribuir al desequilibrio ecológico. La sobrepesca, la verdad que no es un fenómeno nuevo, pero fue en el siglo XX cuando empezó a amenazar el planeta en su conjunto. Afecta tanto a los recursos pesqueros como al entorno, por ejemplo, los arrecifes de coral, con la pesca indiscriminada de arrastre, o incluso la calidad de las aguas. El incremento de la presión pesquera comercial a gran escala por parte de los países ricos desplaza a los pescadores locales, artesanales, de sus fuentes tradicionales de captura, y esto redunda tanto en el empobrecimiento de las zonas donde los pescadores locales ya no pueden pescar, como que la población autóctona pierda una fuente de alimento que es muchas veces fundamental para su subsistencia. En algunos pocos casos se intentó una suerte de remediación ambiental. Por ejemplo, la creación de arrecifes artificiales. ¿Vieron cuando, por ejemplo, sumergen un barco que quedó a la deriva o se hundió? Bueno, eso constituye un soporte para, por ejemplo, los corales, ¿no? Las esponjas marinas y otros organismos. Y la gestión racional de las capturas también puede permitir la conservación de las especies actuales, incluso la recuperación de aquellas que fueron agotadas para la explotación comercial. Pero en cambio, la acuicultura tiene que someterse a una profunda revisión, porque en muchas ocasiones resulta contraproducente. Y la actitud responsable de los consumidores al elegir los alimentos que compran puede ser también fundamental, ya que es en definitiva la presión de nosotros los consumidores la causa de que peces y mariscos sean puestos a disposición en los mercados y por lo tanto seleccionar especies adecuadas y ejemplares no inmaduros puede ser la clave para que no se produzca sobrepesca. O sea, si yo voy a comprar, por ejemplo, antes de una fecha clave como puede ser Semana Santa, un filé de merluza y lo veo demasiado pequeño, bueno, no comprarlo porque entonces estuvo ejerciendo sobrepesca de juveniles que no se permitió con eso la reproducción. Entonces hay que tener cuidado cuando uno consume, qué cosas comprar, tener una idea del tamaño de los peces y de esa manera, si un consumidor no pide una determinada medida pequeña, ya los pescaderos en los mercados no le van a comprar a los pescadores y entonces los pescadores ya no van a pescar esos tamaños pequeños. La sobrepesca afecta tanto a grandes mares y a océanos como a los ríos y pone en riesgo la supervivencia de todos los recursos marinos. Con eso también peligra la disponibilidad de una fuente de alimento para la población mundial. Sepamos que el 60% de las especies comerciales más importantes del mundo están sobreexplotadas o agotadas, y solamente el 25% de los recursos pesqueros actuales se consideran constantes. Hay que tener cuidado porque en el mar no vemos lo que hay debajo. No es como un bosque que uno puede contar árboles ahora con los satélites que tienen una precisión exacta. El mar es profundo y además los peces se mueven, entonces es algo que es muy difícil de evaluar. Por eso la Unión Europea fue una de las primeras áreas en el mundo en reformular su política pesquera común para proteger el medio marino mediante la pesca sostenible y también mediante la creación de áreas marinas protegidas. Sábado Verde, radio y podcast,
en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.